Bienvenidos de nuevo a este tiempo de comunión espiritual, tiempo de escuchar la palabra del Señor, de participar de los símbolos que Él nos dejó para que le recordemos a Él de forma especial y después para tener un tiempo de alabanza. Bienvenidas a las ovejas que van llegando al redil después de las vacaciones, nos alegramos de veros, después nos saludaremos. Bienvenidos también a los que nos seguís desde casa, por Zoom, después también os veremos. Así que vamos a pedir al Señor que nos bendiga en este tiempo, que Él sea glorificado siempre. Vamos a hacerlo en oración. Pues Padre, gracias por darnos la oportunidad de estar juntos de nuevo como Iglesia delante de ti. Gracias por tu misericordia sobre nuestras vidas, por tu fidelidad, por tu amor, por tu paciencia, pero sobre todo por tu salvación revelada en Cristo. Señor, gracias por saber que tenemos un propósito, que es vivir para ti y esperarte de los cielos, esperar al Señor Jesús, para que revele lo que tienes previsto para ese futuro de gloria. Mientras tanto, Señor, ayúdanos a no perderte de vista, poder seguir aferrados a ti, a tu realidad y a la gloria que pones en nuestra vida a través del Espíritu Santo. Gracias por todo ello, en tu nombre. Amén. Muy bien, pues vamos a tener una lectura en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 17. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 17. Dice Pedro aquí: porque mejor es que padezcáis obrando bien, si lo quiere la voluntad de Dios, que obrando mal. Porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y proclamó a los espíritus encarcelados que en un tiempo desobedecieron cuando la paciencia de Dios aguardaba ansiosamente en días de Noé, siendo preparada el arca, en la cual unos pocos, esto es, 8 personas, fueron salvadas a través del agua, la cual también es figura de cómo el bautismo ahora os salva, no como eliminación de la suciedad de la carne, sino como respuesta de una buena conciencia a Dios, mediante la resurrección de Jesucristo, quien habiendo ascendido al cielo está a la diestra de Dios, habiéndosele sometido a ángeles, autoridades y potestades. Vamos a tener otra lectura en el capítulo 4 de esta misma epístola, capítulo 4, versículo 3. Tengo competencia. Bueno, pasa nada. Estamos en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 3. Porque el tiempo pasado basta para haber hecho la voluntad de los gentiles, viviendo en lascivias, en concupiscencias, en embriagueces, en desenfrenos, en orgías y en idolatrías abominables, en lo cual se extrañan de que no corráis con ellos al mismo exceso de disolución, insultándoos. Ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque para esto fue anunciada la buena noticia también a los muertos, a fin de que fueran juzgados según los hombres en cuanto a la carne, pero que vivan según Dios en cuanto al Espíritu. Pero el fin de todas las cosas está cerca. Sed pues sobrios y vigilantes en las oraciones, teniendo ante todo ferviente y constante amor entre vosotros, porque el amor cubre multitud de pecados. Hasta aquí las lecturas. He hecho un paréntesis en el tema que os estoy dando acerca de los 3 enemigos de Jesús hombre. Hemos hecho un paréntesis, como digo, para abordar la cuestión de qué pasó con Jesús cuando estuvo muerto. Si son ciertas las 2 opiniones más populares que provienen de los primeros siglos del cristianismo y que dicen que sostienen que Jesús, una vez muerto, es decir, en el periodo entre la muerte y la resurrección, en espíritu bajó al infierno o al Hades para predicar el Evangelio a los creyentes del Antiguo Testamento y llevarlos al cielo.
En la sesión anterior vimos uno de esos pasajes que se citan o que se aportan como respaldo a estas ideas. Efesios capítulo 4, versículos 7 al 10. Un repaso muy rápido de lo que vimos en la sesión anterior. Porque pudimos comprobar cómo el apóstol Pablo aplica estos textos de Efesios 4 no a la muerte de Jesús, sino a la ascensión a la diestra de Dios, que se produjo, como estuvimos viendo, 40 días después de la resurrección, y 10 días después de esa ascensión vino el Espíritu Santo en Pentecostés sobre todas las discípulas y discípulos de Jesús, dando los dones espirituales como les había dicho el Señor que esperaran precisamente esa promesa de Dios, ¿no? Y se inauguró el periodo de la Iglesia desde Pentecostés, que dura hasta hoy. Así que nosotros estamos en ese periodo glorioso y especial de la Iglesia de Jesucristo, habiendo tenido la revelación de Jesús mismo que vino hace 2000 años. Y esto lo avalábamos además por el contexto del Salmo 68 que Pablo cita en Efesios capítulo 4 y versículo 8, y en el momento histórico en el que David escribe ese salmo, porque recoge la ocasión en que el rey trasladó el arca del pacto desde la casa de un tal Obededón hasta Jerusalén y la metió en una tienda de campaña que hacía de santuario, ¿no? Y ese relato histórico de ese momento lo encontramos narrado en el primer libro de Samuel, capítulo 6. Y pudimos comprobar precisamente, y esto es importante, la conexión que tenían estos tres pasajes y que, por lo tanto, el argumento del apóstol Pablo en Efesios capítulo 4 nada tiene que ver ni con el infierno, ni con el Hades, ni con Jesús en su muerte. Así que hoy vamos a ver otros dos textos, los que hemos leído en la epístola de Pedro, que también se aportan para sostener esas ideas que estamos investigando. Y vamos a ver qué descubrimos hoy sobre ello. Lo cierto es que son pasajes difíciles, ¿no? Si conoces el texto, pues el lenguaje es un poco complicado de interpretar, ¿no? Y en ese sentido hay más dificultad que el texto de Efesios capítulo 4. Pero siempre cuando afrontamos un versículo o unos versículos, lo hemos de hacer en el marco del contexto, porque los escritores bíblicos están siguiendo un argumento y cuando hacen una aportación, especialmente del Antiguo Testamento, o dicen algo, lo dicen en el marco de todo el desarrollo de lo que están comunicando, ¿vale? Y eso nunca lo hemos de perder de vista. Y lo primero que notamos es que el apóstol Pedro está escribiendo acerca de cómo el hombre cristiano y la mujer cristiana debemos vivir la vida cristiana de forma ética, buscando siempre la voluntad de Dios y mostrando una buena conducta que avale nuestra fe, lo que decimos creer en Jesús, ¿no? Por eso hemos empezado leyendo en el versículo 17, porque mejor es que padezcáis obrando bien, si lo quiere la voluntad de Dios, que obrando mal. Un cristiano que sigue viviendo de la manera que hemos leído precisamente en el capítulo 4 y versículo 3, pues obsesionado por el erotismo o la lascivia. Nunca antes como hoy vivimos en una sociedad completamente erotizada, a niveles increíbles que incluso llegan hasta los niños. O los deseos desenfrenados de todo tipo. No te prives de nada por conseguir lo que quieras, lo que te apetezca. Tienes el derecho de hacer lo que quieras, sin importar las consecuencias. O menospreciando algo muy importante en la vida, que es el autocontrol necesario en las relaciones personales. Y ya vemos cómo reacciona mucha gente, ¿no? Que no se le puede llevar la contraria y si no, usan la violencia para conseguir sus objetivos. O estar dominado por cualquier tipo de adicción, drogas, alcohol, otras cosas. Podríamos añadir el uso cotidiano de la mentira, que tanto daño hace, el maltrato, el fraude, el asesinato, el latrocinio, ¿no?
o meterse donde no le llaman a uno, como escribe en el capítulo 4, versículo 15. Es decir, el tipo de vida que se fomenta y que se lleva adelante y que se presenta como la forma en la que hay que vivir la vida en medio de nuestra sociedad. Si una persona confiesa que es cristiana, pero sigue viviendo así, una de dos, o es que no lo es, o no ha entendido que Cristo murió en la cruz precisamente para sacar a las personas de todos estos vicios y darles una perspectiva correcta de lo que es la vida, vivida según la perspectiva del hombre Jesús, que es el prototipo de ser humano y que estamos viendo en esta serie. Por eso dice el apóstol Pablo, a continuación, Pedro, estamos con Pedro, si digo Pablo es que me equivoco. En el capítulo 3 y versículo 18 dice lo siguiente: porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Es decir, que la muerte de Jesús en la cruz se produjo precisamente por los pecados humanos, no los suyos porque no los tenía. El hombre Jesús era justo. Todos los demás seres humanos, todos sin distinción, somos injustos. Y, como ya vimos en esta serie, el pecado nos separa de Dios y nos pone del lado de Satanás, que es enemigo de Dios. Y, por lo tanto, toda la humanidad somos sus enemigos. Esa es la triste realidad. La muerte de Jesús es lo único que cambia esa situación. Porque Jesús, ¿qué hace? Recibe sobre sí mismo la consecuencia del pecado, que es la ira de Dios. La sufre sobre él. Pero al mismo tiempo, eso nos rescata, nos libera, nos redime de la cárcel del pecado y del poder del pecado. Jesús lo quitó del medio a través de su cuerpo humano para darnos precisamente a nosotros la posibilidad de ponernos del lado de Dios y vivir la vida para Él. El pecado afecta a todo nuestro ser físico y espiritual, por lo que todo nuestro ser necesita ser restaurado completamente y transformado. Cristo murió físicamente en la carne, pero fue vivificado en el Espíritu. Y aquí tenemos la frase de la discordia. Gracias. ¿Qué significa que fue vivificado en el Espíritu? Esta es una frase que, contrariamente a lo que parece, el Nuevo Testamento la aplica siempre a la resurrección del cuerpo físico. No solo de Jesús, sino también el nuestro, cuando se produzca. El mismo apóstol Pedro lo recoge al final del versículo 21. No es el bautismo lo que nos salva, simbolizado en este caso por las aguas del diluvio que envolvieron el arca de Noé o el barco de Noé. Si leemos el texto evitando la aclaración del paréntesis, porque ahí hay un paréntesis un poco complicado, ¿no?, en cuanto a la argumentación y nos despista, pues queda claro. Fíjate, versículo 21. La cual, es decir, el agua, también es figura de cómo el bautismo ahora os salva, ¿no?, dice Pedro. Obviamos el paréntesis y continuamos con el argumento ese del versículo 21, al final del versículo 21. Os salva no mediante el bautismo, sino mediante la resurrección de Jesucristo. Es importante continuar con el argumento para ver que realmente lo que nos salva es la muerte y resurrección del Señor. Lo que nos regenera, lo que nos da una nueva vida con Dios es la muerte de Jesús, pero también su resurrección. Y el bautismo en agua es solo un símbolo de identificación precisamente con Jesús, quien murió, quien sufrió el embate de todo un diluvio de nuestra maldad, de nuestro pecado sobre él, que no fue otra cosa que la justa descarga de la ira de Dios sobre él.
Y esto lo tenemos confirmado aquí en Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 3. Dice el apóstol Pedro: bendito sea el Dios y Padre de Jesucristo, Señor nuestro, que según su gran misericordia nos hizo renacer, nos hizo nacer de nuevo, una nueva creación, espiritual primero y después física, porque será restaurado también nuestro cuerpo, para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Esta es la clave. Para una herencia incorruptible, etcétera, etcétera. Bueno, pero estamos todavía con esta frase que hemos descubierto, que es equivalente a la resurrección de Jesús, que dice que fue vivificado en el Espíritu. Y como observo que no me creéis lo que digo, vamos a buscar un poquito más de información. Vamos a ir al pasaje clásico de la resurrección, que es Primera de Corintios, o a los Corintios, capítulo 15. Primera carta a los Corintios, aquí sí que es Pablo, no Pedro, a ver si no me equivoco. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 21. Porque así como la muerte vino por medio de un hombre, Adán, también por medio de un hombre, Jesús, la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Aquí tenemos la palabra. Todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Y esto se refiere a la resurrección de todos los seres humanos, pero especialmente a la de los creyentes. Empieza por Cristo y después lo que ocurrirá con nosotros en su venida. Versículo 35. Pero dirá alguno: ¿cómo son resucitados los muertos? ¿Con qué clase de cuerpo vienen? ¿Verdad? Cuando desaparecemos, ¿no? con el tiempo. Insensato, dice Pablo aquí. Lo que tú siembras no es vivificado, otra vez, aquí tenemos la palabra, sino muere. Y lo que siembras, no siembras el cuerpo, que llegará a ser, sino un grano desnudo de trigo o de algún otro, etc. Vivificado, la misma expresión que estamos investigando, y se refiere a la resurrección del cuerpo muerto. Y finalmente, versículo 44, se siembra cuerpo animal, llevado por el alma, resucita cuerpo espiritual. Si hay cuerpo animal, hay también espiritual. Así también está escrito: el primer hombre, Adán, llegó a ser un alma viviente. El postrer Adán, Cristo, un espíritu vivificante. Aquí tenemos la expresión. Pero no es lo primero lo espiritual, sino lo animal, luego lo espiritual. Así que confirmamos que la frase vivificado en el Espíritu está relacionada con la nueva vida física producida por la resurrección del cuerpo muerto que Dios vuelve a la vida. Y tenemos un ejemplo de esto, es el propio Jesús, el cuerpo resucitado de Jesús. Su cuerpo físico, cuando resucitó, estaba adaptado a la vida espiritual, estaba vivificado en el Espíritu. Pero lo espiritual no anula lo físico, sino que lo adapta o lo restaura a esa dimensión espiritual. Por eso el cuerpo resucitado de Jesús conservaba todos sus rasgos y capacidades físicas. Conservaba sus heridas, todas las heridas, las de los clavos, la del costado. Se le podía palpar, podía comer, pero también tenía facultades propias de la dimensión espiritual cuando se trasladaba apareciendo y desapareciendo. Así que la frase vivificado en el Espíritu va por esa dirección.
y no que solamente era un espíritu. Jesús mismo lo desmintió, como dijo a los discípulos: un espíritu no tiene carne y huesos como vosotros veis que yo tengo. Soy el mismo. Pero ahora viene la parte más difícil de interpretar. ¿Por qué Pedro dice en el versículo 19, en el cual también fue y proclamó a los espíritus encarcelados que en un tiempo desobedecieron cuando la paciencia de Dios aguardaba ansiosamente en días de Noé, etcétera? Tela. En el cual, o por medio del cual, sería una referencia al Espíritu de Jesús. Pero, como hemos visto en la frase anterior, la palabra espíritu está unida al término vivificado, que lo condiciona y lo aplica a la resurrección. Por lo tanto, sería una referencia no solo al Espíritu de Jesús, si seguimos con este argumento, sino a todo su ser físico, resucitado, porque la muerte en la carne se refiere al cuerpo y la vivificación del espíritu a la resurrección del cuerpo. Por lo tanto, el argumento de que Jesús en su muerte fue a predicar en espíritu no tiene sentido, ni apoyo bíblico en otras escrituras, ni tampoco afirmar que Jesús, una vez resucitado, fue a predicar no se sabe dónde. ¿Qué hacemos? Pues lo que os he dicho antes, recuperar el argumento de Pedro. ¿Por qué dice esto en medio de su argumentación? Empezaba en el versículo 17 sobre obrar bien y obrar mal. La muerte de Jesús, versículo 18, fue a favor de los injustos. Sigue la argumentación. ¿Quiénes son los injustos? Bíblicamente, ya lo hemos dicho, toda la humanidad. Y en los tiempos de Noé, porque es el ejemplo que Pedro va a poner a continuación, pues eran, ya que está hablando de eso, todos los seres humanos que vivían en aquella época. Todos, incluido Noé y los 7 más que se salvaron. Todos estaban en la misma condición. Porque no olvidemos que las 8 personas que se salvaron también sufrieron el diluvio. El diluvio vino sobre ellos también. Lo único que estaban protegidos. Estaban dentro del barco de la salvación que Dios les había mandado a hacer, porque creyeron lo que Dios iba a hacer. Por lo tanto, ¿quiénes son estos espíritus encarcelados? Obviamente, todos los que desobedecieron en los tiempos de Noé, como el propio Pedro dice. ¿A qué desobedecieron? Desobedecieron al mensaje de la salvación del diluvio que Noé predicaba y que les instaba a entrar en ese barco porque iba a venir un juicio de Dios a través del diluvio. Vamos a leer en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Segunda carta de Pedro, capítulo 2 y versículo 2. El argumento en este caso tiene que ver con los falsos maestros y falsos profetas que, dice Pedro, introducirán encubiertamente herejías destructoras. Y dice Pedro, segunda de Pedro 2:2. Y muchos irán tras las lascivias de ellos, por causa de los cuales será difamado el camino de la verdad. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras manipuladas, sobre los cuales la condenación desde antiguo no está ociosa
y su perdición no dormita. Pues si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al Tártaro los entregó a cadenas de oscuridad reservados hasta el juicio. No voy a explicar este versículo hoy, lo explicaremos en otro momento. El mundo espiritual, los ángeles. Y, Pedro sigue, del mundo antiguo tampoco perdonó, sino a Noé, al octavo, al que guardó como pregonero de justicia, la justicia de Dios, trayendo un diluvio sobre un mundo de impíos. Esto es de lo que está hablando en la primera de Pedro, es los versículos que tenemos delante. Y condenó a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, etcétera, etcétera. Así que Pedro, en esta segunda carta, está siguiendo adelante con el argumento de la impiedad, de la maldad. Porque en todas las épocas parece que en el mundo se pueden hacer las aberraciones y perversidades que se quieran y los asesinatos y quedar impune. Se puede hacer lo que quieras. No es así. Porque en las dos cartas de Pedro y en el resto de la Escritura estamos viendo que Dios juzga la maldad y juzga todo tipo de maldad. Y lo hizo en el diluvio, entre otras acciones, como hemos leído. Y una de las mayores evidencias de que Dios juzga el pecado, lo dice la Biblia, es la muerte física, de la cual nadie nos libramos. Así que el dato que aporta esta segunda carta de Pedro sobre el diluvio es que lo que tenemos delante en la primera carta, que es lo que estamos viendo en esta mañana, es que Dios no perdonó al mundo antiguo prediluviano y trajo un diluvio sobre un mundo de impíos. Todos lo eran. Noé incluido y su familia. No lo olvidemos esto. Pero tampoco olvidemos que Dios dio un encargo a Noé. No hemos de olvidar la labor de Noé. Y los 120 años que tardó en construir el arca. Recordemos que antes del diluvio la gente vivía mucho tiempo, muchos años. Después del diluvio la cosa cambió. Dios acortó la vida a 80, 90 como máximo, ¿no? Y algunos llegan a los 100. Noé estuvo 120 años construyendo el barco de la salvación. Y dice, cuando la paciencia de Dios aguardaba ansiosamente. La paciencia de Dios aguantando el pecado de la humanidad todo ese tiempo. Dios tiene paciencia, como dice en capítulo 3, versículo 20. Porque Dios no quiere destruir a las personas. Las quiere salvar. Y en aquella época las quería salvar. Y la paciencia de Dios duró 120 años hasta que Dios dijo, hasta aquí, basta, se acabó. E hizo justicia, como Dios tiene que hacer, porque el pecado hay que afrontarlo. Hemos leído también en la segunda lectura, al principio del mensaje, lo siguiente, capítulo 4, versículo 4. Dice, en lo cual, la gente que os invita a sus fiestas y a sus borracheras y a su forma de vivir, se extrañan de que no corráis con ellos al mismo exceso de disolución, insultándoos. Pero vosotros sois tontos, hay que vivir la vida, hay que aprovechar. Si se puede robar, se roba, si se puede defraudar, se defrauda, si hay que mentir, se miente. Ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque para esto fue anunciada la buena noticia también a los muertos, a fin de que fueran juzgados según los hombres en cuanto a la carne, es decir, mueren, pero que vivan según Dios en cuanto al espíritu, porque el espíritu cuando uno muere va a Dios siempre. Pero el fin de todas las cosas está cerca. Fijaos que Pedro sigue tratando
No, esto ya lo había dicho antes. Sí, los que se reían de Noé, ¿no? Los que se reían de Noé y se ríen de los cristianos. Había perdido el argumento. A veces pensamos que las personas que vivieron antes de Cristo, todos los del Antiguo Testamento, vivían una situación diferente a la nuestra. Y quizá cuando leemos la carta a los Hebreos, en la argumentación que el autor desarrolla allí, nos confunde en este pensamiento, ¿no? Porque obviamente la venida de Cristo ha significado un antes y un después en la revelación de Dios. Lo que nosotros tenemos ahora no había antes, ¿no? Porque Jesús vino hace 2000 años. Sin embargo, la esencia del Evangelio, que está centrada en la muerte de Jesús, siempre ha sido la misma en todas las épocas de la historia, y especialmente antes. Y es la de que Dios castiga el pecado humano. Y por lo tanto debemos prepararnos para el día del juicio sobre nosotros. Y Noé tenía que predicar acerca del juicio de Dios sobre la maldad, en su caso, a través de un diluvio. Algo que, por cierto, se desconocía, lo que era. Agua cayendo del cielo. Nosotros hoy hemos visto agua caer del cielo, pero antes no era así. Antes del diluvio el agua venía de la tierra, todavía se conservan los manantiales, ¿no? Salía de la tierra un vapor. No se conocía la lluvia, nunca había llovido antes del diluvio. Por eso anunciaba cosas que no se veían. Y se reían de Noé. ¡Agua de ahí arriba! Tú no estás bien de la cabeza, el agua sale de aquí, sale de la tierra. Sin embargo, el diluvio fue el gran juicio de Dios sobre el mundo entero y prefigura el último juicio, el juicio que hará el hombre Jesús, quien está ya preparado para hacerlo, como hemos leído aquí en el capítulo 4 y versículo 5. En los días de Noé, el barco salvavidas que tuvo que construir prefiguraba a Cristo. El barco era Cristo. Lo que el barco hizo con Noé y su familia, protegerlos del juicio de Dios, es lo que Jesús quiere hacer con nosotros hoy. Salvarnos y protegernos de la justicia justa de Dios, porque no tolera el pecado, ningún pecado. Así que en cierta medida no era necesario que Jesús fuese en persona o en espíritu a proclamar nada en aquella época, porque ya estaba Noé haciéndolo. En 1 de Pedro capítulo 1 y versículo 10 y 11, hablando Pedro acerca de la labor de los profetas del Antiguo Testamento, dice en el versículo 11 que el Espíritu de Cristo estaba en ellos. El Espíritu en cuanto a lo que se revelaba en aquel tiempo, aunque oscuramente, acerca de él. En los profetas que hablaban la palabra de Dios. Y en Hechos capítulo 4 y versículo 21, Pedro mismo, en un mensaje que estaba dando en ese momento, argumenta acerca de las cosas que Dios habló por boca de sus santos profetas desde el principio del mundo. Y Noé, mejor dicho, esto incluye a Noé, porque predicaba la palabra de Dios, era portavoz de Dios. Así que Dios juzgará a cada persona según la revelación de Él que haya tenido cada persona en la época y en el momento en que se haya vivido. Y todos los que vivieron en la época de Noé, todos menos los 8, desobedecieron. Y serán resucitados en su momento,
para ser juzgados por Jesús y condenados al lago de fuego, que es la segunda muerte, como veremos pronto en esta serie. No tuvieron, como nadie tiene, una segunda oportunidad. Eso no está en la Biblia. Así que la frase del versículo 19, en el cual también fue y proclamó a los espíritus encarcelados que en un tiempo desobedecieron cuando la paciencia de Dios aguardaba ansiosamente en días de Noé, no se refiere al Espíritu de Jesús cuando murió, ni a Jesús en persona cuando resucitó, sino a todo lo que prefiguraba su persona y que estaba incluido, de cierta manera, en el mensaje evangélico que Noé predicó en ese tiempo. Porque el Evangelio de hoy sigue diciendo lo mismo. Dios juzga el pecado. ¿Por qué entonces Pedro habla de espíritus encarcelados? Bueno, no es fácil contestar esta pregunta, porque no encontramos paralelos en otras partes de la Escritura. Por lo tanto, es un poco complicado. Pero sí que hay una mención, digamos que parecida, ¿no? Sería el pasaje del capítulo 4, versículos 5 y 6 que hemos leído antes, y que de alguna manera recoge la idea acerca de la buena noticia anunciada a los que ya han muerto en el momento que Pedro escribe y a los que están vivos en el momento que Pedro escribe, ¿no? Ya que de los muertos menciona que viven según Dios en cuanto al Espíritu. Lo que queda fuera de lugar y que lógicamente es una ilustración de la dimensión espiritual que desconocemos es el término encarcelados, ¿no? Para esta frase hay explicaciones para todos los gustos. Sin embargo, os propongo que lo que Pedro está diciendo es que aunque todas estas personas prediluvianas están muertos, lógicamente, y los espíritus los tiene Dios, que es quien da la vida, estas mismas personas siguen en la misma situación en la que murieron. Es decir, encarcelados o encerrados o condenados en sus pecados. Porque lo que Dios quiere es precisamente darnos libertad a todos, redimirnos, sacarnos de la cárcel de nuestra maldad, librarnos de las tinieblas y sacarnos a la luz. ¿Acaso el Evangelio que nosotros predicamos no está basado en estas palabras gloriosas? Redención, liberación, salvación, restauración. Este mensaje de parte de Dios se ha predicado siempre, desde el principio de la creación, a través de los profetas que Dios mandaba, como por ejemplo Noé. La carta de Pedro está llena o impregnada de estos términos. Vamos a leer solamente uno para terminar. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18. 1:18. Sabiendo que fuisteis rescatados, liberados, sacados de vuestra vana manera de vivir, que vuestros padres os legaron. Y habéis sido rescatados no con cosas corruptibles como la plata o el oro, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto, escogido ciertamente antes de la fundación del mundo, pero manifestado
en los tiempos postreros por amor a vosotros. El mundo antiguo prediluviano rechazó en los tiempos de Noé la salvación que Dios les ofrecía. Por lo tanto, al no querer haber sido rescatados, siguen encarcelados en su maldad para siempre. Y esto tristemente se va repitiendo a lo largo de la historia, también en nuestros tiempos, cuando las personas no quieren subir al barco de la salvación, no quieren creer en Cristo para ser salvos, para ser liberados. Vamos a celebrar su muerte y su resurrección, que es lo único que quita nuestro pecado.